Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de InfoRed. El día de hoy vamos a hablarles sobre nuestro servicio, nuestro programa de apoyo a la inclusión educativa. Un programa que está vinculado al resto de nuestros servicios porque lo vamos a justamente implementar independientemente de la edad del niño, independientemente del diagnóstico, independientemente de las características de atención que llevemos, siempre vamos a intentar el vínculo o la relación con el modelo educativo. Si hay grandes escenarios hoy en día en los cuales existen nuestros alumnos, en los cuales existen nuestros usuarios. Evidentemente es el escenario familiar, por eso trabajamos mucho con el apoyo a la familia y definitivamente el segundo lugar donde más tiempo pasa nuestro niño es el entorno escolar. Por lo tanto, sin un programa para el apoyo a la inclusión educativa, pues careceríamos de muchas herramientas realmente útiles o incluso de muchas fuentes de información que consideramos imprescindibles para un buen trabajo de nuestra parte, ¿no? En este caso, evidentemente, ustedes ya conocen que contamos con tres servicios que están centrados en la evaluación y el diagnóstico, donde trabajamos justamente una valoración general, una evaluación funcional o una evaluación diagnóstica, y diferentes servicios que tienen que ver justamente con los modelos de intervención. En este caso, por eso estamos hablando de este, que es el servicio de apoyo a la inclusión educativa, ¿no? Y bueno, para poderlo entender, tendríamos que comprender un poco esta idea que dice, los procesos de inclusión educativa para alumnos y alumnas con barreras o riesgos para el aprendizaje requiere de un programa, vamos a llamarle terapéutico, que sea capaz de vincular acciones de observación escolar, de capacitación a equipos docentes, de dinámicas de aceptación y de participación social con coetáneos, de ajustes al contexto escolar y de apoyo en el diseño de adecuaciones curriculares o ajustes necesarios, ya sea en términos de un procedimiento educativo, de una currícula de aprendizaje o de un contexto de la educación. Nuestro programa incluye además la asesoría y capacitación de la maestra sombra o de la auxiliar educativa en caso de ser requerido. O sea, básicamente de lo que se trata este sistema, este programa, este servicio es de lograr que exista una vinculación sistemática y permanente entre los modelos terapéuticos y los modelos de educación y evidentemente los modelos de apoyo o de educación familiar también, ¿no? ¿Cuáles son las acciones básicas que normalmente se implementan cuando la familia recurre o acepta la implementación de nuestro servicio o programa de apoyo a la inclusión? En primer lugar, la realización de observaciones de inclusión. ¿Qué es una observación de inclusión? La posibilidad de que vayamos a la escuela, entremos a ver al niño en acción en diferentes escenarios, tanto en una clase específica o en una clase curricular o en la clase de inglés o en la clase de matemáticas o en la clase de deportes o en el recreo o en la hora de la salida. O sea, tenemos que tener un formato de observaciones de inclusión que nos permita caracterizar cómo funciona el alumno en el contexto de la escuela, cómo son sus conductas en general, ¿no? Tenemos además de eso un inventario, una herramienta que es un inventario de habilidades para la inclusión y que recoge un grupo de áreas de desarrollo, desde la autonomía personal, la capacidad del niño para irse solo al baño, por ejemplo, o para cuidar su lonchera, hasta la autonomía educativa, su capacidad para levantar la mano o para responder a una pregunta de la maestra, su funcionamiento comunicativo, será capaz de responder, tiene buena comprensión de las instrucciones, por ejemplo, su funcionamiento académico, tiene las destrezas requeridas para el grado en el que está vinculado, su funcionamiento social. O sea, el inventario de habilidades para la inclusión hace un recorrido por diferentes ámbitos de desarrollo y en ese recorrido justamente podemos caracterizar y en función de esa caracterización podemos diseñar una propuesta de adecuaciones, una propuesta de ajustes para que la escuela las pueda implementar, ¿no? En una segunda sección, llamémosla esta la segunda fila, evidentemente, tendríamos entonces un modelo que nos permite dar y ofrecer capacitaciones a los educadores, evidentemente sobre todo al grupo de maestros, al grupo de profesores que tienen más interacción con el niño, una expectativa, evidentemente, de formación de la comunidad educativa. Y cuando decimos comunidad educativa, todos piensan en los alumnos. Y yo siempre trato de explicar que cuando nosotros tratamos de formar a la comunidad educativa, intentamos, por ejemplo, que el colegio nos permita preparar charlas para padres de familia, preparar charlas no para los padres de familia que tienen un alumno en condición de neurodiversidad, sino para los padres de familia de todo el contexto escolar que necesitan entender un poco más sobre qué es la neurodiversidad, cómo trabajar, cómo entender lo que realmente pasa y cuáles son las verdaderas necesidades y dificultades que tiene una persona en una condición de este tipo, ¿no? Y finalmente, en el punto número 6 aquí, un indicador que es increíblemente importante. Es bastante frecuente que muchos colegios opten por la contratación o por la vinculación de una monitora o un monitor, un auxiliar educativo, una maestra sombra, como también se conoce, y a veces esta es una figura que evidentemente no es una figura profesionalizada. ¿Qué significa esto? Que no hay una carrera donde estudiemos para ser monitor o para ser
maestra de apoyo, maestra sombra. No existe esto como una profesión. Es una función que realiza a veces un educador, en otras ocasiones un psicólogo, en otras ocasiones un psicopedagogo. O sea, ni siquiera hay una relación directa entre una profesión y esta función, sino que desde diferentes profesiones se puede acceder justamente a una función como ella. Entonces, ¿qué pasa cuando la auxiliar educativa no tiene la formación adecuada para poder apoyar a este alumno y el profesorado, la escuela tampoco tiene esa formación? Pues definitivamente estamos en un problema. Por eso justamente es que pensamos que nuestro modelo, nuestro programa de apoyo a la inclusión debe vincular necesariamente a el apoyo y la supervisión de la monitora o de la auxiliar educativa. De ahí viene un poco la idea de que siempre están invitadas a nuestras sesiones terapéuticas, siempre están invitadas a asistir a nuestras instalaciones para ver cómo se desarrolla su alumno que atiende ella o él en la escuela dentro de un contexto como el contexto terapéutico, ¿no? Y bueno, finalmente el punto número 7 de nuestras acciones básicas en el modelo de inclusión es el modelo de evaluaciones de dinámicas sociales y grupales. Nosotros sabemos, por ejemplo, que hay una enorme cantidad de referencias, por ejemplo, en autismo o en cuestiones como retraso global de desarrollo, de la ocurrencia de sistemas como bullying, el abandono social, el rechazo social, por ejemplo, las dinámicas de falta de integración o de inclusión de nuestras personas en condición de neurodiversidad. Por eso le ofrecemos siempre a la escuela la posibilidad de realizar evaluaciones de dinámicas sociales y grupales para poder, en función de ello, plantearles la posibilidad de implementar diferentes estrategias para lograr una mejor vinculación del alumno en condición de neurodiversidad con el resto de su grupo y con el resto del contexto educativo en general, ¿no? Entonces, bueno, este servicio nuestro está vinculado a otros servicios, yo se los comentaba al principio, como el de atención temprana o el de neuropsicología. Obviamente depende de la disponibilidad y colaboración escolar. Afortunadamente, la mayor parte de los colegios con los que nos comunicamos para ofrecerles sistemas o recursos de apoyo son verdaderamente, tienen una voluntad colaborativa muy buena, aunque no estamos exentos de que de pronto hayan ciertos colegios que tengan una filosofía un poco más cerrada, una dinámica un poco más interna que no permite la participación de especialistas externos, y en ese caso, pues obviamente, digamos que no hay un aporte al trabajo colaborativo ni al trabajo en equipo, por lo tanto no es un colegio tan recomendable en este caso para alumnos en condición de neurodiversidad, excepto que sea un colegio con un alto rango de especialización en estos temas, ¿no? Y bueno, orientar nuestro proceso a múltiples áreas, como les decía hace rato: la autonomía personal, las relaciones sociales, las habilidades académicas, la comprensión y expresión comunicativa, el ajuste comportamental. A veces la familia piensa que la razón por la que vamos a la escuela, y no solo la familia, a veces incluso los profesionales piensan que la razón por la que el niño va a la escuela es a aprender competencias académicas. Y yo siempre le digo que las competencias académicas son un porcentaje de aquello que vamos nosotros a aprender a la escuela. En la escuela aprendemos a jugar, aprendemos a negociar, aprendemos a resolver conflictos, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a cuidarnos a nosotros mismos. La escuela es un enorme escenario de aprendizaje con una enorme cantidad de fuentes de aprendizaje. Por lo tanto, yo no puedo dedicar mis recursos de apoyo a la escuela solo a asegurar el aprendizaje académico del alumno, sino que le tengo que enseñar, por ejemplo, conductas de autonomía personal, de manejo de situaciones sociales, las habilidades de aprendizaje, sus procesos cognitivos, sus conductas de autonomía escolar y evidentemente su ajuste comportamental, que normalmente es una de las principales razones por las cuales los colegios solicitan apoyos o piden apoyos para ayudar a sus alumnos en condición de neurodiversidad dentro del contexto de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente es un servicio que recomendamos mucho, siempre programamos su implementación independientemente de cuál sea el modelo de apoyo al que el alumno venga con nosotros, y nos parece verdaderamente significativo e importante que las familias y que nuestros usuarios estén al tanto de cómo funciona este programa y sobre todo cuáles son sus principales objetivos. Les agradezco mucho y nos vemos en nuevas ediciones de nuestro programa de InfoRed.